Ok, supuestamente ya estoy grabando la clase. Vamos a ver qué resultado tiene y eh, ya les informaré y les pondré el video. Ok, seguimos. Perdón ahí por la interrupción. Gracias, Rebeca, por la pregunta. Ok. Pues bien, esta es entonces la cadena documental y las tres fases. Recapitulemos. La fase de entrada, donde el documento entra, selección, adquisición, recepción. La fase de análisis de tratamiento, que es en la que se centran los cursos de procesos técnicos, el análisis documental y el procesamiento técnico de la información. Y por último, la fase de salida, desde lo que son los instrumentos de búsqueda, catálogos, OPACs, etcétera, hasta los servicios de difusión, que era lo que nos hacía falta, el acceso directo, semidirecto o indirecto al documento, el servicio de referencia, el préstamo, la reprografía o la formación de usuarios. Esos son los servicios de difusión que le podemos dar a la biblioteca y que en gran parte son gracias a nuestro proceso de indización documental. Ok, entonces, ¿qué son lenguajes documentales? Según Juncada 2013, un lenguaje documental es un vocabulario de términos en lenguaje natural o un sistema artificial de signos normalizados que facilitan la representación del contenido de los documentos. ¿Qué concepto más ambiguo? Vamos a verlo poco a poco, a ver qué es un lenguaje documental. Pero básicamente podemos decir que es un vocabulario de términos en lenguaje natural o un sistema artificial de signos, básicamente. ¿Qué objetivos tienen los lenguajes documentales? Uno, facilitar la recuperación de la información y de los documentos. Ya vamos a ver cómo se logra esto. Dos, reducir el esfuerzo y el tiempo del usuario en la búsqueda. Tres, representar los contenidos de los documentos. Cuatro, normalizar o unificar terminologías. Y 5, mostrar al usuario todas las posibles alternativas para recuperar la información. Ya los vamos a desarrollar o ir viéndolos cuando veamos los ejemplos de los lenguajes documentales. ¿Qué funciones tiene un lenguaje documental? Pues bien, describir el contenido de los documentos, posterior a la lectura e identificación de los conceptos contenidos en un determinado documento. Estos se presentan mediante un lenguaje documental que proporciona un vocabulario unívoco que permite traducir los conceptos en términos normalizados. Ok, tenemos el documento, le hacemos el examen al documento, identificamos los conceptos que contiene ese documento, por eso es importante el resumen, porque el resumen nos puede dar muchos de esos conceptos, la tabla de contenidos, los índices, etc. Una vez que tenemos esos conceptos, tenemos que darle a esos conceptos un lenguaje documental o un vocabulario que sea normalizado. Que si yo consulto o busco ese documento en la base de datos del CIFDI, sea la misma forma o el mismo concepto de buscarlo en la base de datos de la Biblioteca Nacional de México. Tiene que estar normalizado el lenguaje conceptual que se le dio a el documento. Luego tenemos la recuperación de la información, que dice el lenguaje documental suministra el vocabulario de los conceptos de la demanda. Se trata de un lenguaje intermediario entre las informaciones contenidas en los documentos y las informaciones solicitadas por el usuario. Ahí está, entonces tenemos lo que es tenemos entonces lo que es la recuperación de la información. Nos ayuda o su función es recuperar la información que tenemos. Vamos a ver. Ahora bien, los términos de indización son la representación de un concepto en lenguaje natural o un código de clasificación. Pueden estar formados por una palabra o más de una. Ejemplos, de un solo término, la palabra bosques. De más de una palabra, lo que sería el término fuente de información. Esos son los términos de indización. Un término que se va a dar a un documento para indizarlo. Ahora bien, ¿cuáles son los principales lenguajes documentales que se pueden encontrar? Los sistemas de clasificación, que ya los veremos en el curso de clasificación. Un sistema de clasificación
es un lenguaje documental enorme por materias y por eso se le dedica un curso entero. Tenemos las listas de encabezamientos de materias, que son las que vamos a ver en este curso, las LEM, las listas de encabezamiento de materias para bibliotecas, que lo que buscan es normalizar la forma en que las bibliotecas dan sus términos de indización, sus descriptores. Los listados de autoridades, los tesauros, que también los utilizamos y vamos a utilizarlos en este curso, los listados de descriptores libres, que son poco usados por lo mismo, porque son libres, y el listado de palabras clave, que puede ser muy ambiguo porque puede ser que no esté normalizado de dónde se toman las palabras clave, por decir algo de un artículo, o por ejemplo, decir que, no sé si es el caso, que la revista de la EPSI utiliza para sus palabras claves el tesauro de la UNESCO. Pero no sabemos si una biblioteca que tiene la revista de la EPSI y la revista de lenguas modernas, si lenguas modernas también utiliza el mismo tesauro. Entonces, un listado de palabras claves también puede ser un poco confuso. Hasta acá, ¿ninguna pregunta? Ok, silencio positivo. Ahora tenemos entonces ya los lenguajes documentales según la naturaleza del término. Tenemos lo que son lenguajes codificados, que son códigos artificiales compuestos de números, letras y símbolos que traducen un concepto. Son operativos en cualquier idioma, son muy usados en bibliotecas y permiten la ordenación de los fondos de nuestro acervo. Ejemplo, biología marina, 597, SCD significa Sistema de Clasificación Decimal Dewey. Esto es un sistema codificado de materias en donde a la materia o a todo lo relacionado con biología marina se le va a dar el 597, pero es un número de clasificación. Entonces es más que todo para el ordenamiento, como lo dice ahí, del acervo o del fondo documental. Tenemos los lenguajes naturales, que es el lenguaje de uso habitual no codificado. Hay 5 tipos. Las listas de encabezamiento de materia, los listados de autoridades, los tesauros, las listas de descriptores libres y los listados de palabras claves, los que ya vimos, los lenguajes naturales. Ejemplo, un tesauro de género con lenguaje con equidad. Entonces, un tesauro que lo que hace es darnos las palabras o los términos correctos según género o normas de equidad. Por ejemplo, si lo consultamos, está incorrecto decir o utilizar el término nosotres con E o nosotr XS, está incorrecto. Por ejemplo, para decir productor de café, el productor de café, la productora de café, se recomienda decir la persona productora de café, porque persona, el género es tanto masculino como femenino. Entonces nos normaliza el lenguaje natural que utilizamos, valga la redundancia, naturalmente. Esos eran según la naturaleza del término. Según el nivel de control, tenemos el lenguaje libre, que son extraídos del lenguaje natural sin tener ningún tipo de control. Como ventajas en la indización, tenemos que son de actualización inmediata y con riqueza terminológica. Tiene inconvenientes de ambigüedad por sinónimos y onónimos, y existen 2 tipos, las listas de descriptores libres y el listado de palabras claves. Un ejemplo, el Google Keyword Planner, que es por decirlo así, el indexador o el tesauro de términos del lenguaje libre que utiliza Google para indexar las búsquedas, para indexar lo que está en la web. Por eso, si buscamos una frase con un montón de palabras, nos va a salir un documento que nos puede salir con poner una sola palabra, pero es de lenguaje libre, porque la idea es que muchas personas con muchos términos diferentes puedan encontrar el mismo documento. Por eso no es recomendable para una biblioteca. Tenemos además los lenguajes controlados, que es el listado de términos aceptados y unívocos, o sea que no se pueden equivocar. Solo los términos de la lista se pueden usar para indizar. Se les conoce como lenguajes artificiales y existen 4 tipos: los sistemas de clasificación, como el Dewey,
las listas de encabezamiento, como las listas de encabezamiento de materias para bibliotecas, los listados de autoridades y los tesauros. Un ejemplo, el tesauro que acá tenemos de la UNESCO. Ahorita les muestro un ejemplo del tesauro de la UNESCO que está en línea y lo vamos a usar en el curso, para hacerles spoiler. Este lenguaje lo que hace es controlarnos. Por ejemplo, que no hayan sinónimos, que si vamos a hablar de perro, que también puedo decir que es un can, que también puedo decir que es un sabueso, que también puedo decir que es, no se me ocurre otro sinónimo para perro. No, o sea, no utilicemos perro, can, sabueso. No, solo perro. Si quiere poner que es un can, ponga que es un perro. El término correcto, aceptado y unívoco va a ser perro, por ejemplo. Esos eran entonces Un sobre momento, profe, es que me sí, perdí. Eso es en lenguajes controlados. en lenguajes controlados, correcto. Ok. Términos Pero, aceptados y unívocos. ok. Pero entonces, digamos, hay una palabra nada más a la que uno tiene que hacer relación, Correcto, como eso que usted va a decir. Ok. correcto. Todos los sinónimos van a estar en un solo bloque y solo va a haber una palabra aceptada para todos ellos. Caso contrario del lenguaje libre, que yo en Google puedo buscar can, perro, sabueso, y me va a salir posiblemente al poner las tres, la página de Wikipedia como primer resultado, porque es un lenguaje libre que muchos utilizamos. Ok, pasamos entonces a los tipos según su nivel de coordinación. Hay precoordinados que determinan a priori cómo se combinan los términos. Las materias están compuestas por diferentes elementos y se agrupan los documentos con temáticas afines. Un solo término de indiciación reúne los elementos principales para la búsqueda. Por ejemplo, las listas de encabezamiento de materia para bibliotecas LEM. Esto lo que nos da entonces es muy parecido a un tesauro. Nos da términos, un término correcto, un término preferido, y nos dice, ok, aquí sí se agregan, no les voy a entrar mucho en detalle porque luego se verá, se agrega, por ejemplo, un véase o un véase además, que es como, está este término para por ejemplo, para este material, pero no, véase otro, este no es correcto, mejor use otro. O un véase además, usted está usando este, pero puede ser muy semejante a otro que hay por ahí, entonces consulte a ver cuál le funciona más. Esos son los precoordinados, luego los veremos más cuando veamos las LEM. Tenemos los postcoordinados, que lo que hace es que combinan los términos en el momento de la recuperación. Cada término indizado es un punto de acceso al documento. Cuantos más términos indicen, más posibilidades de recuperarlos existen. Están las listas de autoridades, los tesauros, los descriptores libres y las listas de palabras claves. El AgroWalk, el tesauro de agricultura, es de lenguaje postcoordinado. Siguen siendo entonces los tesauros. Ahora bien, por el nivel de coordinación, acá tenemos entonces ejemplo de precoordinados. Tenemos entonces caballeros y caballería. Esa UP, me disculpo, pero no recuerdo en este momento qué significan las siglas. Y tenemos caballería. Tenemos abajo un VA, véase además, que eso lo que nos quiere decir es, ok, está hablando de caballeros y caballería. Eso quiere decir, vea además, a ver si le funciona, Edad Media, historia, feudalismo, libros de caballería, nobleza, órdenes militares. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea caballeros y caballería lo que necesitamos, sino Edad Media, historia, por decir algo. Otro ejemplo, caballos, nos hace una nota, puede usarse además los nombres de las distintas razas de caballos, caballos árabes, percherones, etc. Ahí nos da un poco más de libertad al decir esa especificación. Tenemos ganado caballar y un véase además a animales domésticos, equitación, y por ahí también tenemos ese guión hacia carreras, que también podría ser un tema relacionado a los caballos. Esos serían los lenguajes precoordinados, que coordinan o ya están previamente coordinados a lo que nos interesa. Ejemplo de postcoordinados, este ejemplo es del tesauro de la UNESCO, tenemos identidad y tenemos que personalidad, diferencia individual, y psicología, si están en azul, ya vamos a ver, son términos que también son correctos al hablar de identidad, o sea que podemos utilizar personalidad, identidad.
Identidad personal individuo lo tenemos que utilizar únicamente como identidad. Entonces, identidad personal o individuo, si queremos decir eso, tenemos que colocar identidad. Personalidad, podríamos usarlo también junto a identidad, está permitido, al igual que diferencia individual, al igual que psicología. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto es por decirlo así, un pincelazo, porque ya se va a ver a profundidad cuando veamos los tesauros y las LEM respectivamente. ¿Alguna pregunta? Profe, no es una pregunta, pero es que sí me perdí en precoordinados. Uh-huh. No entiendo, no. Ok, Simplemente no entiendo. sí, claro. Precoordinados quiere decir que ya todo está escrito, por así decirlo. No podemos agregar más de lo que está ahí y ya, digamos que ya nos leyeron la mente, por así decirlo. Vuelvo al ejemplo, caballeros y caballería. Ok, podemos utilizarlo porque está en negrita, está arriba, pero nos dice, por ejemplo, VA, véase además, Edad Media, guión historia, feudalismo, libros de caballería, nobleza u órdenes militares. Ya está precoordinado que si se habla de caballeros y caballería, esos otros términos pueden ser correctos también o inclusive más adecuados para el que estamos usando. Caso contrario de los lenguajes poscoordinados, que tenemos identidad, nos dice que personalidad, diferencia individual y psicología también los podemos usar, o sea, agregarlos a identidad, tener los 4 si queremos, pero que identidad personal e individuo no lo podemos utilizar, tenemos que utilizar identidad como tal. ¿Me explico? Sí. Ok. Profe, Ajá, para ver si entendí. Entonces, los términos precoordinados son, por así decirlo, sinónimos o términos relacionados con el que nosotros, por así decirlo, buscamos. Y ajá. los postcoordinados son eh, términos compuestos o algo así. Esa parte es la que no me queda como muy clara. Correcto. Vamos a ver, vamos de nuevo, porque ya recordé qué significa el UP. Perdón ahí. Ok. Tenemos entonces caballeros y caballería. Entonces, UP significa úsase o úsese por. Entonces, nos dice que si ocupamos utilizar y ponerle como palabra clave, como indexador a un libro caballería, tenemos que usar caballeros y caballería, no caballería. Pero además nos está diciendo con el PAC además que hay otros encabezamientos en donde podemos encontrar más información complementaria a lo que ya tenemos. Edad Media, historia, feudalismo, libros, nobleza, órdenes militares. No necesariamente sinónimos, sino términos muy relacionados o que pueden ser de mayor utilidad. Caso contrario del postcoordinado, que lo que hacemos es que con un término como identidad, podemos ver qué otros términos le podemos agregar para agregar aún más, porque vean que por acá dice que cada término indizado es un punto de acceso al documento. Cuantos más términos indicen, más posibilidades de recuperar el documento. Entonces, entre más palabras claves postcoordinadas, mejor. Entonces, a un documento sobre identidad, podemos utilizar identidad, guión personalidad, guión diferencia individual, guión psicología. No podemos usar identidad personal ni individuo. ¿Me explico? O sea, como que no se pueden usar los sinónimos. No se pueden usar los que están en negrita, porque recuerden que estamos con lenguajes coordinados, que lo que buscan es normalizar lo que estamos diciendo. Profe, entonces, ¿quién es el que Eso que sería determina como términos que... similares. Sí, son términos similares. Similares, pero no, digamos, iguales como, o no el mismo tema. Correcto, no del mismo tema, pero que están relacionados con el tema. Profe, entonces, ¿quién es el que determina cuáles son los términos que no ocupamos? Por así decirlo, los términos que están en negrita. Ok, el que está en negrita, ok, vamos a ver, voy a ir a ver si lo puedo consultar para hacer otro ejemplo. Ok, profe, gracias. De la UNESCO. Acá está, el tesauro de la UNESCO es un tesauro abierto, entonces pueden consultarlo cuando gusten.
aunque es un poco especializado, entonces. Ok, vean. Acá nos va a salir así, como podemos ver acá, nos va a salir entonces el título, bueno, el Tesauro de la UNESCO. La descripción del Tesoro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático, etc. Profe, todavía Profe, todavía no se ve nada. ajá. Ah, no se ve nada. No. No, se mira la presentación. Ok, dame un chance entonces. Creo que hubo un pequeño error. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, profe. Acá tenemos el Tesauro de la UNESCO. Con poner en Google Tesauro UNESCO ya nos funciona. Vean que acá a la izquierda tenemos la jerarquía alfabética, todos los términos por orden alfabético, por grupos, el de jerarquía no me está dejando abrirlos, en fin. Acá están los grupos que tiene la UNESCO, ¿verdad? Ya sabemos que es la sobre educación, ciencia, cultura, ciencias sociales, etc. Entonces vamos alfabéticamente a algún término que se vea complejo. Ok, veamos por ejemplo. Abadía. Si queremos hablar de una abadía, tenemos que utilizar el término edificio religioso. Vean. Término preferido, edificio religioso. ¿Ok? Conceptos específicos. O sea que podemos poner edificio religioso y además iglesia, paréntesis edificio. Abrámoslo a ver. Dice que es un término preferido. Correcto. Volvamos a edificio religioso. O sea que podríamos decir que tenemos edificio religioso, guión mezquita. Conceptos relacionados, aún más conceptos relacionados, instituciones religiosas. Abrámoslo a ver qué nos dice sobre instituciones religiosas. Dice que es un término preferido y que tenemos conceptos aún más específicos y vean que nos manda a iglesia, etc. Seguimos con edificio religioso. Etiqueta alternativa que no está permitido usarla porque hay que usar edificio religioso. Abadía, basílica, capilla, catedral, convento, ermita, monasterio, parroquia. O sea, si queremos hablar de una basílica, si queremos hablar de una basílica, tenemos que poner que es un edificio religioso. Dice que pertenece al grupo de la cultura en religión, nos lo da en otras lenguas, con una unidad de recuperación y podemos descargar el concepto. Me explico entonces cómo funciona esto. Tenemos el término preferido, o sea, el término que debemos utilizar. Conceptos específicos que pueden reforzar, porque recuerden que entre más usemos, mejor, que pueden reforzar ese término preferido. Los conceptos relacionados con el concepto preferido y las etiquetas alternativas que como tal no podemos usar porque tenemos el término preferido. ¿Me explico con este ejemplo? Profe, Sí. yo creo que, bueno, con respecto a los términos alternativos, me parece que como son especificidades, no es apropiado usarlo porque necesitamos un concepto general que nos ayude en la búsqueda, que nos amplíe el panorama, me da esa impresión. Correcto. Las etiquetas alternativas lo que hacen es que son tan específicas, por así decirlo, que nos manda a un término preferido un poco más general. Recordemos que tampoco con las palabras claves de indexación buscamos decirlo todo, que para eso también está el resumen. Entonces yo le pongo edificio religioso al documento, le puedo poner mezquita, y ahí lo hago todavía más específico para lo musulmán, y ya ahí puedo decir qué es, si es una basílica, si es una capilla, etcétera, en el resumen. Entonces vean que las palabras claves, aunque pueden haber muy específicas, como sinagoga, mezquita, iglesia, también pueden ser muy generales. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y se pueden usar los conceptos específicos sin usar el término preferido? ¿O siempre término preferido y luego conceptos? Ahí es donde vos haces la evaluación, porque veamos, vamos por ejemplo a mezquita. Vea que el concepto genérico, que es otro concepto que tenemos por ahí, nos dice que es edificio religioso. Entonces, ¿qué decimos con término genérico? Porque genérico siempre suena como al término paque, el término paqueteado, que es como el más general, ¿verdad? Y que mezquita es un término también preferido. Vos evaluás si, por ejemplo, se habla sobre edificios religiosos en general,
hablar solo de edificio religioso está correcto. Si hablamos en específico de mezquitas, puede usar mezquitas y puede obviar edificios religiosos. Usted lo que tiene que hacer es evaluar el documento a partir del análisis que se le debe hacer, el examen al documento, y ver, porque puede ser que inclusive no le sirva mezquita, que le sirva más islam o inclusive monumento. ¿Alguna otra pregunta? Ok, esto lo vamos a abordar más a fondo en una futura clase, entonces para que no se preocupen, pero básicamente eso es básicamente es un tesauro. El tesauro de la UNESCO es muy recomendado, aunque tiene solo verás sobre ciencia, cultura, educación, pero en fin, es genial. Volvamos a la presentación. Okay, está cargando. Sobre las LEM no les pongo un ejemplo porque aún estamos trabajando en un resumen de las LEM, que como les comentaba ayer, son 2 tomos, entonces como juntar 2 RDAs. Entonces vamos a trabajar con un resumen, por así decirlo, donde para que vean los términos generales. En las LEM se presentan etiquetas que son estas que tienen acá. Entonces ya tenemos que la UP, que se me había olvidado que era úsese por. Hay una V de véase, está la VA de véase además, hay una explicación correlativa que se llama RE, que es para más especificidad, etc. Ok, continuamos. Tenemos lenguajes documentales y que se pueden por su estructura. Tenemos los jerárquicos, donde el vocabulario se presenta en forma de cadena con términos genéricos que agrupan términos más específicos. Todos los términos dependen de uno superior. Existen 2 tipos, sistemas de clasificación y tesauros, en la parte de presentación temática y sistemática. Ejemplo, tesauro de la UNESCO. Acá está lo de los términos genéricos. Entonces, volvamos al tesauro de la UNESCO para verlo. Y también el sistema de clasificación, que ya lo verán más adelante. Por ejemplo, tenemos educación. Hablamos política educacional. Vean la jerarquía. Dentro de educación, que ya es un grupo jerárquico, tenemos política educacional y vean todos los temas jerárquicos que hay además. Educación bilingüe, por ejemplo. Entonces ya aquí tenemos lenguajes relacionados, pero el concepto genérico es idioma de enseñanza, que es el que tenemos. Entonces si abrimos idioma de enseñanza, acá tenemos el concepto genérico, política educacional. Eso quiere decir que hay un concepto todavía más arriba de este concepto. Y así iríamos sucesivamente. Vean que ya aquí llegamos al término más genérico, que es política educacional, y aquí viene lo que decían ustedes antes. Y aquí le damos, o lo dejamos muy general, o seguimos especificando. Alfabetización de adultos, y puede ser que sea muy genérico aún, le damos más especificidad hasta que ya no nos deje ser tan específicos, o nosotros, a partir del examen, sepamos cuánta especificidad queremos darle al documento o cuánta especificidad necesitamos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que ustedes van a evaluar esta clase de cosas en el examen? Posiblemente a partir de, ok, voy a la pregunta. ¿Este tema en general, cuando veamos ya evaluaciones de tesauros, etcétera, o esta parte en el examen? Esta parte, justamente esta en el examen. Ok, esto que estamos viendo, posiblemente a partir de esta presentación se saquen preguntas. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, según su estructura, ¿cómo se pueden clasificar los lenguajes documentales? O Ya. cosas por el estilo. O sea, va a ser muy, muy teórico, eso sí. Ok, gracias, profe. Pero lo teórico sería solamente con este examen. Toda esta teoría que hemos visto. Ajá. Sí, sería hasta este examen. Ya los siguientes ya serían cosas más prácticas, las LEM, los mapas del conocimiento que ya vamos a ver y esas cosas. Ok. Recuperar términos en tesauros, en fin. Ok. Continúo. Los términos también por estructura están los combinatorios, que son los términos que no forman cadenas, que se ordenan de forma alfabética, que permiten la inclusión de nuevos términos y la eliminación de algunos obsoletos. Hay 5 tipos: las listas de encabezamiento de materia, los listados de autoridades, los tesauros, los listados de descriptores libres y los listados de palabras claves, que
vamos a lo mismo, los combinatorios son los más abiertos, por así decirlo, aunque se incluyen las listas de encabezamiento. Por ejemplo, las listas de encabezamiento para bibliotecas, las LEM, de materias para bibliotecas, están un poco desactualizadas. Entonces se está trabajando en una versión web a la que no tengo acceso para mostrarles lastimosamente, solo he visto los demos, que lo que hace es que, aparte de que está en la web y no son 2 tomos, ya permite eso, actualizar términos, quitar términos obsoletos, poner nuevos términos. Entonces nos permiten esto, combinar términos y este tipo de cosas. Bueno, acá está un ejemplo de ambos. La estructura jerárquica ya la vimos. Producto agrícola, producto vegetal es más específico, aceite, vegetal, azúcar, café, flor, fruta es aún más específico. Ejemplo de combinatorios, cultura popular, popular culture, culture popolare, que es portugués, tiene un número y tiene otros indicadores. Este es el ejemplo de los combinatorios que no los vamos a ver tanto solo en las listas de encabezamiento de materia y aún así se podría decir que no son tan combinatorios como uno desearía. Además, tenemos también lenguajes documentales según el nivel de análisis. De materias, temáticos sobre temáticas de los documentos y lenguajes que indizan, los lenguajes que indizan por materia son los sistemas de clasificación y las listas de encabezamiento de materia para bibliotecas. Los conceptuales, en donde se indizan ideas y nociones del texto sin que sea necesariamente de un tema principal. Y los lenguajes que indizan por conceptos son los listados de autoridades, los tesauros, las listas de descriptores y las listas de descriptores libres, perdón. Cuando hablamos de materia, por ejemplo, las LEM nos van a dar una materia, perros. Mientras que por conceptos, vean que la UNESCO nos daba conceptos más específicos, entonces son cosas que podemos conceptualizar, ideas hechas una palabra, por así decirlo. Y luego tenemos las palabras clave, que se indizan con significado del texto, o sea, le dan significado al texto, se realiza de manera automática según el texto, y el único lenguaje que existe es el listado de palabras claves, una lista de palabras claves. Acá termina esta pregunta. ¿Alguna duda o comentario al respecto? ¿Ninguna? Ok. Comentario. Sí, Rebeca. Esto que estamos viendo pues es muy abstracto y pues yo por lo menos no estoy muy familiarizada, pero me imagino que conforme vayamos haciendo las prácticas y usted nos va reforzando y no sé, creo que va a tener que tener paciencia, por lo menos conmigo. Correcto, Rebeca, digamos, esta parte es muy abstracta porque les estamos dando la teoría sobre lo que vamos a ver después del examen. Ya vamos a entrar a la parte teórica de ver un documento, o tener un documento o un resumen, y a partir de él tener que sacar las palabras claves, en fin. Vamos a ver si tengo por acá, es que no tengo, que creo que acá lo tengo para poder darles un ejemplo con un libro. Vamos a ver si tiene palabras claves, porque a veces no les ponen. Ok, por ejemplo, tengo la famosa guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas de la profesora Ruth, es profesora de bibliotecología, no sé si ustedes la conocieron en su momento, ya me pueden ver nuevamente. Este libro, entonces, la guía para, etcétera, ¿verdad? Tiene, que esta es la versión antigua, tiene una serie de palabras claves que perdón, que les tapo la cámara, que les leo a continuación, ¿verdad? Nos dice citas bibliográficas, normas técnicas, bibliografía, American Psychological Association, Universidad de Costa Rica, tiene una lista de palabras claves. Entonces, cuando veamos eso, que yo les pueda dar este libro o el resumen de este libro y ustedes me saquen las palabras claves, y ahí se va a volver muy práctico. Se va a volver muy de consultar el tesauro, consultar las LEM, etcétera. Entonces, sí, Rebeca, no te preocupes por eso y vamos a tener paciencia, más que va a ser complejo explicar y evaluar el tema o abordar el tema virtualmente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, si no tiene resumen, el documento, o sea, ¿cómo uno trabaja, cómo uno empieza a sacar esas palabras claves?
a partir de un examen del documento, si no tiene un resumen y no tiene si no tiene resumen, no tiene no trae palabras clave, toca leer el documento, toca ver la tabla de contenidos, inclusive el título nos podría dar mucho al respecto, pero por ejemplo, si tenés el libro negro de los nuevos comunistas, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Entonces, toca ahí leer el libro. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Si sigue compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí. Ok, Sí. gracias por confirmar. Tenemos ahora los mapas del conocimiento. ¿Qué es un mapa del conocimiento? Se preguntarán ustedes. Profe, no se ve la presentación, se ve como la imagen suya de perfil. ¿Cómo que no se ve la presentación? ¿Qué está pasando? Sí se ve, yo creo que yo es la que tiene que cambiar. Sí, porque a mí sí me sale. Voy. Listo, ya. Ya, muy bien. Gracias, compañeros. Porque tengo algo en el chat, dice, si se ve, gracias, profe, listo. Gracias, Manuel. Ok, ustedes se preguntarán nuevamente, ¿qué es un mapa del conocimiento? Pues resulta que esto es un mapa del conocimiento. ¿Sobre qué es un mapa del conocimiento? Los mapas del conocimiento nos dan descripción, aún más descripción. Son primos hermanos de los mapas conceptuales, de los mapas mentales. ¿Qué es? Es una técnica, es una representación gráfica y es una red conceptual. Es una técnica para describir las cosas, para darle una representación gráfica más fácil de manejar, llevar una idea al papel, por así decirlo, y que nos da una red de conceptos con los que poder trabajar. El diseño tiene nodos, como los pueden ver, y representan los conceptos. Además, tiene vínculos que representan las relaciones, o sea, las relaciones entre conceptos. ¿Para qué son útiles? Para el diseño del hipertexto, para la navegación en el World Wide Web, en el www, para la representación del conocimiento y para la evaluación del conocimiento. Mapas conceptuales versus mapas del conocimiento. Esto es un mapa conceptual sobre el sistema digestivo. Un mapa conceptual, recordemos que es jerárquico y tiene niveles de detalle. En este caso, este tiene 3 niveles de detalle. Tenemos sobre el sistema digestivo, donde dice que está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Primer nivel de especificidad, ¿por qué está formado? Por la boca. ¿Qué función tiene la boca? Aún más específico, triturar, humedecer. ¿Qué? El nivel 3, aún más específico, los alimentos. Y así con cada uno de ellos. El mapa conceptual se podría decir que es muy lineal y se desarrolla hacia abajo en este tipo de jerarquización. Acá hay otro mapa conceptual sobre la Tierra, ¿verdad? Pertenece al sistema solar, es un cuerpo celeste, es como, un cuerpo celeste como el Sol, la Luna. A ver. Caso contrario del mapa del conocimiento. El mapa del conocimiento es como se me acaba de olvidar el nombre que utilizamos cuando programamos, que es, si alguno recuerda, por favor, que es el mapa que hacemos antes de programar. Los diagramas. Un diagrama de flujo. Muchas gracias. Gracias por la palabra. El mapa del conocimiento es como un diagrama de flujo, porque es un desastre conceptual, pero que nos da mucha ayuda. Por ejemplo, ay, perdón, ya me dio el coronavirus. Profe, ¿o no serían más bien estos que se usan? Es que yo siento que el diagrama de flujo es como un mapa conceptual, pero están otros que se usan con los conectores, es que se me olvidó el nombre. Siento que se parecen más a esos, ¿no?
Sí, en el diagrama de flujo también utilizamos conectores porque tenemos relaciones. Ves que no me estoy especificando. Bueno, entonces Yo sé dejémoslo. que, sí, Ajá. sí. No, yo sé que tienen conectores y todo, pero es que un diagrama de flujo es igual como un mapa conceptual. Va como jerárquico y con sus niveles. Esos son como los que uno hace con son las bases de datos. Es que se me olvidó el nombre. Que son Eh, así como correcto, dispersos, como ellos ustedes los tienen. correcto, sí, bueno, yo los de las bases de datos siempre los he conocido igual como mapas de flujo, que es como el flujo de la información. Entonces, por eso lo decía. Pero sí, digamos, veamos que en el mapa del conocimiento no tenemos para nada una jerarquía, pero sí tenemos especificidad. Entonces, veamos el gran tema, en este caso, es cuerpos y fenómenos celestes. Tenemos subtemas, meteoros, planetas, cometas, estrellas. Vámonos con planetas. Planetas, Mercurio, Venus, Marte, Tierra, etcétera. Planetas, planeta Tierra, aún más específico, América, Antártida, Oceanía, Asia, Europa, África, los continentes, y podríamos seguirlo, América, América Central, Costa Rica, San José, Montes de Oca, San Pedro, Universidad de Costa Rica, Escuela de Bibliotecología, y llegamos. Son sumamente específicos y nos ayudan a ordenar la información de una manera más gráfica. Vean este otro, que es como, ¿verdad? Como con más ramas, que tenemos el mapa sobre el valor actualizado neto, el proyecto por ahí, las ventajas, la mejor opción, flujos de caja, y vean cómo se relacionan. Por arriba tenemos una rama que sube, una que se devuelve, en fin. Esto es un mapa del conocimiento y esa es una técnica para organizar el conocimiento y poder ver mejor o sacar mejor las palabras claves y todas estas cosas, o darnos una mejor idea conceptual del documento que tenemos. Esta es la presentación sobre mapas del conocimiento sumamente corta. ¿Dudas al respecto? ¿Comentarios? Profe, entonces los mapas de conocimiento se diferencian de los mentales solo por las imágenes, o es que yo los veo muy parecidos. Básicamente porque el mapa mental es un mapa conceptual jerárquico, pero con imagen. Ok, gracias. Con gusto. Estaba viendo una cosa, no se necesitan, digamos, por ejemplo, como palabras, por ejemplo, digamos, ahora que veíamos el del mapa conceptual que decía como tiene tal y se utiliza para esto, no se necesita, o sea, nada más con una raya hago la relación. Correcto, el mapa del conocimiento lo que hace es relacionar términos nada más. Entonces usted tira rayas para relacionar esos términos. No necesita los conectores textuales, digamos, en medio de la raya. Pero si quisieran agregarse los conectores, se pueden agregar, solo que no son necesarios o del todo no se agregan. Preferiblemente no agregarlos. La idea es que se entienda esa conexión de conceptos. Ya la raya me dice que estoy conectando un concepto con otro. Es una herramienta muy rápida, es una herramienta ágil para conectar conceptos y poder organizarlos. Okay. Profe, Sí, Rebeca. esto sería más o menos así, para que usted me corrija. Si usted me dice, Rebeca, concepto coronavirus, entonces yo le digo, coronavirus, China, pandemia, muertes, todo eso, no sé, sistemas de salud saturados y todo lo que se despliega a raíz de esa solo concepto, yo hago una ramificación, parece, y todo asociado a ese término. Por ejemplo, coronavirus, raya, COVID-19. Si no me equivoco, ahí iría raya SARS-CoV-2, por decirte algo. De ahí moriría porque ya hasta ahí llegamos, no tenemos vacuna. Cuando tengamos vacuna, le tiramos vacuna, tal vacuna, etcétera. Igual, coronavirus, quizá ahí tiraríamos, ¿verdad? En el COVID-19, raya China, que fue el origen del COVID-19. Y es ir organizando eso. No necesariamente tienen que estar normalizados los términos. Pueden hacerlo primero así, si se les pide, pueden hacerlo así sin normalizar,
y ya luego uno va y normaliza esos términos, a ver cuál es el término correcto, cuál es el término preferido, o puede normalizarlos inmediatamente. Profe, cuando usted dice normalizar, ¿es que yo consulto un tesauro o no sé, otra fuente para verificar si ese concepto efectivamente existe? Correcto, para poner el que es aquí, el que es en Panamá, el que es en Perú, el que se va a usar universalmente. Ok. Profe, es como más general el mapa de conocimiento. Depende de cuán general lo haga usted, porque si vemos nuevamente, vamos a ver qué está cargando. Si vemos este mapa, si yo dejo cuerpos y fenómenos celestes, planetas y cometas, lo dejo muy general, pero vean que lo hago más específico. Planetas, pongo la lista de planetas. Ay, se me corrió. Y a Tierra aún le saco más. O sea, no es que sea más general, ustedes son los que deciden cuán general lo quieren hacer. Es más que todo el diseño. No sé si hablar de diseño porque vean que como tal no tiene un diseño. Se podría decir que tiene un diseño desordenado porque no respeta una jerarquía. Entonces puedo poner grupos de conceptos relacionados en cualquier lugar. Por lo mismo, es que me refiero, o sea, no tiene un orden, entonces eso sería como la diferencia de uno del otro. Correcto, no, ese orden jerárquico es la diferencia. Y que vean que son puntuales. Planetas, Tierra, Marte, Júpiter. Caso contrario de aquí, ¿verdad? Intestino delgado, absorber nutrientes. En fin, ven, o sea, en un mapa conceptual podemos usar palabras, frases, inclusive un pequeño, muy pequeño párrafo, una pequeña oración. Acá no, acá son conceptos. Un mapa del conocimiento es meramente conceptual. Rescatando que, por ejemplo, cuerpos y fenómenos celestes, como vimos antes, es un concepto compuesto, digamos, por decirlo así. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay más preguntas, esta sería la clase del día de hoy. Profe, Sí, Rebeca. con respecto a la lista, Ajá, Verónica me acaba de confirmar que ella desertó el curso y usted preguntó por Montserrat. correcto. Monse, si es Ruiz Coronado, ella está con usted, pero en laboratorio. Regalas un chance. Muchas gracias, Rebeca. Regálame un momento. Verónica desertó del curso. Sí. Y ¿quién más fue que me dijiste? Montserrat Ruiz Coronado. No, Vargas Quesada. Ah, sí, no la conozco. Okay. Muchas gracias, Rebeca. Con gusto, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, solo como para hacer relación a estos dos temas, entonces, digamos, se puede decir que el mapa de conocimiento se arma a partir, digamos, de los lenguajes documentales. Porque ya que se tiene que ver lo del tesaurus y todo eso. Podemos armarlo a partir de los lenguajes documentales o previo a utilizar los lenguajes documentales para, por decirte algo, para luego normalizar el mapa del conocimiento, o lo normalizamos antes. No sé si me explico. Ok, sí, sí. O sea, puede ser que, o sea, normalizarlo antes de hacer el mapa o ya hecho el mapa, normalizarlo. Correcto, correcto. O sea, esas dos opciones. Vos sos el que decide. Si es un documento muy grande, entonces uno puede hacer el mapa del conocimiento con lo que uno vaya sacando y luego lo normaliza. O si es un documento muy pequeño, puede hacer el mapa del conocimiento de una vez con los términos normalizados. Ok. Está bien. ¿Listo? ¿Alguien más? No, nadie más. Ok, entonces, jóvenes, esta sería la clase del día de hoy. Recordarles que la próxima semana tenemos examen, ya estarán las indicaciones ahí presentes, entran a partir de esta presentación,
todas las anteriores. Se las voy a habilitar en mediación virtual, justo debajo de los videos tutoriales de las clases anteriores. Recordarles que si tienen alguna duda, tenemos el grupo de WhatsApp, los mensajes de mediación virtual, si me ocupasen en las horas de consulta, nada más, ahí están en el programa. Sé que son los martes en la tarde, pero la próxima semana hay estudiadero de catalogación, entonces por ahí voy a estar ocupado. Y también están lunes en la mañana, si no me equivoco. Igual ustedes me escriben cualquier consulta y sin más, entonces esa sería la clase de hoy. Les agradezco por conectarse, estar pendientes a las clases de Zoom, ¿verdad? Igual se las voy a colocar en mediación virtual. Y solo me falta confirmarles una fecha más que se agregó a una clase por Zoom. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Por allá, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Se cuida. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.